Muy buenas tardes, cuando son las 6 en punto, damos la bienvenida a nuestro compañero Jorge Martínez del Espacio Un Poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ya con ganas de volver a vernos, que hacía tiempo que no coincidíamos. Sí que es verdad, sí que es verdad. Y además, hoy traes un tema muy interesante, del cual vamos a estar muy atentos porque vamos a hablar del otro lado de la moneda, por así decirlo. Correcto. En el día de hoy vamos a hablar de las donaciones, pero no como ya lo hemos visto, lo hemos tratado en temas anteriores, sino que lo vamos a tratar hoy es desde el punto de vista relativo a la revocación y a la reversión de las donaciones. ¿Vale? Para ponernos un poquito en situación y para recordar un poco el tema de las donaciones, encontramos una definición de las donaciones, ¿vale?, en el artículo 618 del Código Civil, en el que concretamente dice que la donación es un acto de liberalidad por el cual una persona dispone de manera gratuitamente de una cosa en favor de otra que la acepta. ¿Vale? Por lo tanto, dos personas intervienen en este acto de liberalidad, que son el donante, que es el que hace la donación, y el donatario, que es el que la recibe. Hay que tener en cuenta, respecto de las donaciones, ¿vale?, que para que tenga plena eficacia jurídica es imprescindible que se produzca la aceptación por parte de la persona que recibe la donación, que está recibiéndola, es decir, por el donatario. Tiene que hacerse de manera expresa y por escrito esta aceptación. ¿Vale? Es gracioso ver algunas escrituras en las que dice algo así como Pepito acepta agradecido la donación, pero bueno, esto ya no se suele poner lo de agradecido, pero es curioso. En cuanto a la forma de hacer las donaciones, debemos distinguir siempre entre cuando se trata de bienes muebles, como por ejemplo dinero, o de bienes inmuebles, como por ejemplo un piso. Las donaciones de bienes muebles pueden hacerse verbalmente o por escrito, pero las de bienes inmuebles se tienen que hacer siempre en escritura pública ante el notario. Bueno, ahora, visto los conceptos básicos relativos a la donación y a cómo hacer la donación, nos vamos a centrar en el día de hoy en lo que pasa tras la donación y tras la aceptación por parte del donatario. Es decir, ¿se puede volver atrás? ¿Hay algún peligro de que si me han hecho una donación se arrepienta el donante? Pues bueno, en primer lugar veremos lo que son la revocación de la donación, la revocación de las donaciones. ¿Cuáles son las causas que pueden dar lugar a esta revocación? En primer lugar, la primera causa es que el donante, que cuando ha hecho la donación no tenía ni hijos ni descendientes, pues los tenga después de la donación. O que aparezca un hijo que el donante creía que había fallecido y que finalmente no era así. En el momento de la donación pues se entendía que no tenía hijos. En este caso se retrotrae, se revoca la donación y vuelve el patrimonio al donante, al que hizo la donación. En este caso se volverá al patrimonio ya sea lo donado o el valor de lo donado, porque también se puede haber vendido esa cosa que se recibió en donación. Puesto que en este caso se decía el valor que tenía la donación en su momento. Esta posibilidad de revocación no es infinita a lo largo del tiempo, sino que solo se puede ejercitar la acción de revocación de la donación en un plazo de 5 años. ¿5 años desde cuándo? Desde que se tuvo a ese hijo que no se tenía en el momento de la donación, es decir, desde el nacimiento, o desde que se descubrió o se conoció que el hijo que se creía muerto pues no lo estaba. Se tiene que instar por el propio interesado, ¿vale?, por el donante. No se procede ni de oficio por parte del registro de la propiedad ni se produce automáticamente esta revocación. ¿Vale? Ahora bien, hay que tener en cuenta que aunque solo se tienen esos 5 años, la acción para reclamar esa revocación de la donación pasa a los hijos y descendientes del donante, si está fallecido. Quiere decir que no es infinita en el tiempo, pero sí que podría alargarse más de esos 5 años si ya hubiera fallecido, pero siempre se cuentan desde el momento en que del nacimiento del nuevo hijo o desde que se conoce que vive el que se creía fallecido. La segunda causa de esta revocación de la donación es que el donatario, el que recibe la donación, la persona que la recibe, no cumpla alguna de las condiciones que el donante le imponía de manera expresa en la escritura de donación. Por ejemplo, te dono determinado inmueble con la condición de que me cuides la enfermedad que estoy padeciendo.
Si después de hecha esa donación, pues el que recibe la donación, el donatario, se desentiende del donante, pues se producirá, siempre a instancia del donante, como hemos dicho antes, la revocación de esa donación, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos dos causas. En tercer lugar, después de estas dos causas, encontramos las causas de revocación por ingratitud, es decir, porque el donatario es ingrato con el donante. ¿Y cuáles son las razones que dan lugar a esta ingratitud? Primero, si el donatario, el que recibe la donación, comete un delito contra la persona, el honor o el patrimonio del donante. Es lógico que si te hacen una donación, lo menos que puedes hacer es respetar al donante, no intentar matarlo o robarle. En ese caso, pues se podría revocar esa donación. La segunda causa de ingratitud sería cuando o si el donatario, ¿vale?, imputara un delito al donante, de los que dan lugar a que se pueda iniciar de oficio un procedimiento judicial, incluso aunque probara que es cierto ese delito, a menos que ese delito se cometa contra el propio donatario o contra su cónyuge o contra sus hijos. Y la tercera causa de ingratitud, que daría lugar a la revocación, sería el negar indebidamente alimentos al donante. Es decir, el donante está en una situación de necesidad, necesita que le ayuden, lo requiere al donatario y éste se niega sin causa justificada. Estas tres serían las causas de ingratitud que darían lugar a la revocación. A diferencia de la primera causa que hemos visto, de la supervivencia de los hijos, esta acción de revocación por ingratitud no pasa a los herederos del donante. Si el donante, pudiendo hacerlo, no lo hubiera hecho, pues se pierde esa facultad para poder ejercitar esa acción de revocación. Al igual que no puede reclamarse a los herederos del donatario, si éste ya ha fallecido, ¿vale? Son algunas diferencias que se plantean entre las distintas causas de revocación de la donación. Ya hemos hablado de la revocación y ahora lo que tenemos que atender es a la reversión de las donaciones. Reversión viene del latín reverto, que significa volver atrás o volver sobre tus pies, o lo que simple y llanamente donde dije digo, ¿vale? La reversión puede ser de dos tipos. Esta reversión puede ser, en primer lugar, la que encontramos en el artículo 641 del Código Civil, que trata los casos en los que, de manera expresa, al hacer la donación en la propia escritura, se puede establecer para cualquier caso y circunstancia en favor del que hace la donación o incluso de un tercero, pero en determinadas circunstancias, como por ejemplo, dono a mi hijo determinado inmueble mientras este hijo permanezca soltero, estableciéndose la reversión de la donación si éste se casa. Pues si el hijo contrae matrimonio, pues el padre que le hizo la donación podrá decir pues que se retrotraiga, que se revierta esa donación y que el patrimonio donado vuelva a mi poder. Y el segundo tipo de reversión sería el que encontramos en el artículo 812 del Código Civil, que literalmente, luego lo explico, establece que los ascendientes sucederán con preferencia a otras personas en las cosas dadas por ellos a sus hijos o descendientes muertos sin posterioridad cuando los mismos objetos donados existan en la sucesión. ¿Qué significa este rollo que he leído de manera literal? Pues que si un padre dona a su hijo un bien y después de hecha esa donación el hijo muere, el hijo fallece y este hijo no tiene descendencia, siendo que el padre todavía vive cuando fallece el hijo, pues este puede provocar esa vuelta de los bienes al patrimonio, a su patrimonio, al del padre que hizo la donación. Si encontramos o buscamos un poquito las razones de esta figura, de la reversión en estos casos, podemos encontrar dos razones. Una, la presunción o presumir que el padre, si hubiera sabido que su hijo iba a fallecer, pues no le hubiera hecho la donación, más si este hijo no tiene descendientes, ¿vale? Y en segundo lugar, una segunda razón podría ser la de que los bienes pues permanezcan en la misma línea familiar de donde proceden, ¿vale? Que no pasen a personas que nada tienen que ver con esa familia.
¿vale? Pues la típica casa del pueblo de la familia que siempre ha permanecido en la familia y por no establecer esta reversión, pues acaba en otra familia. ¿Vale? Esta última razón sí que se encuentra muy desarrollada y muy consolidada en los derechos forales que tenemos en algunas comunidades del país. ¿Vale? Bueno, es importante también saber que, a diferencia de lo que se pueda pensar de primeras, que si el que ha hecho la donación es un legitimario. ¿Qué es esto? Legitimario es la persona que tiene derecho a recibir por ley algo de la legítima, del que ha fallecido, algo de la herencia, ¿vale? Como es el caso de los ejemplos que estamos dando de un padre y un hijo, cuando el padre hace la donación a un hijo. La donación en ese caso se produciría una reversión, ¿vale? No se tiene en cuenta en la herencia. Es decir, que el padre, el donante, tendrá derecho, por un lado, a la reversión, a que vuelva a su patrimonio el bien que él donó. Y por otro lado, tendrá derecho a la herencia de su hijo, pues en los términos que marque el testamento o, en caso de no haberlo, el que marque la ley, ¿vale? Es decir, lo donado se revierte y no se incluye en la donación, en la herencia. Como consecuencia de esto, el donante, hay que tener en cuenta que puede hacer esta reversión sin necesidad de tener que contar con los herederos, porque son dos actos jurídicos distintos y sin necesidad de que se haga la herencia. Yo puedo ir al notario, otorgar una escritura de reversión de manera individual, no necesito contar con nadie, sin que se haya hecho la herencia. Y luego, aparte, pues se puede hacer la herencia. A diferencia de lo que pasa con la revocación de las donaciones, que si recuerdas hemos dicho que existía un plazo de 5 años para el ejercicio de la revocación de la donación, en cambio el ejercicio de la reversión no está sujeto a un plazo. O sea, tú puedes ejercitarlo en cualquier momento. Ahora bien, a diferencia de la revocación, el derecho de reversión no se hereda. Si el que ha hecho la donación, si el donante fallece antes de ejercitar su derecho de reversión, este derecho no va a pasar a los herederos del donante, sino que se pierde. En este caso, pues el mayor beneficiado sería el donatario. Por lo tanto, en el momento en el que fallece el donatario, el donante tiene que ser rápido. Tampoco sabemos cuándo nos vamos a morir, pero no tiene que dejar pasar el tiempo, sino que tiene que ejercitar, si lo desea, ese derecho de reversión para poder provocar que vuelva a su patrimonio todos los bienes pues, que éste ha donado. Por otro lado, el derecho de reversión, como digo yo, está limpio de polvo y paja. ¿Qué quiere decir esto? Que está limpio. Pues que el bien que se revierte, el bien que vuelve al patrimonio del donante, está libre de toda la deuda que pudiera tener el donatario en su herencia. ¿Vale? Como no es herencia, pues el bien está libre. La reversión está al margen de la herencia, como decíamos. Este asunto pues no era muy pacífico entre los estudiosos del derecho, pues alguno argumentaba que si los bienes, estando en poder del donatario, respondían de las deudas de este, ¿cómo podía ser que al morir este no respondieran esos mismos bienes de sus deudas? Pero al final la postura que se adoptó tanto por la jurisprudencia como por la Dirección General del Registro y del Notariado fue finalmente considerar que las deudas no afectaban de ninguna forma a los bienes o a la reversión que se producía de los bienes donados. Todo lo que he dicho hasta ahora respecto a la reversión es muy comprensible y muy fácil cuando hablamos de bienes inmuebles, de un piso, de un garaje, de un local comercial, de un chalet. Pero, ¿qué pasa cuando lo que se ha donado es dinero? Que el dinero es una cosa fungible, que se consume si se gasta o se utiliza. Pues, aunque también en este asunto ha habido mucha discusión, ¿vale?, en la doctrina, en los estudiosos, ¿vale?, la postura que finalmente ha prevalecido ha sido la de que si al morir el donatario, cuando fallece, entre sus bienes, los bienes de la herencia, existe dinero suficiente, es decir, una cantidad equivalente a la que se donó, en el ejemplo del padre que dona al hijo, pues el padre tendrá derecho a recuperarlo. Ahora bien, si no lo hay, si ese dinero se ha consumido, se ha gastado todo, pues no tendrá
lugar esa reversión y por lo tanto el padre no podrá recuperar aquello que donó a su hijo en vida y que el hijo ha consumido, ha gastado. Por lo tanto, cuando queremos hacer una donación, pues es muy importante que tengamos en cuenta que no son irreversibles, como hemos dicho, tenemos la reversión y la revocación, y que lo que hagamos ahora va a tener repercusiones importantes en el futuro, sobre todo en los casos, como os hemos dicho, en los que hacemos una donación a un hijo joven y que por desgracia fallece sin descendencia y queremos que esos bienes se mantengan en la familia y que no pasen al que pudiera haber nombrado heredero. El hijo, que puede ser pues una pareja, un amigo o a lo mejor ser incluso los propios padres. Pero bueno, tener claro que una donación se puede revocar, que no es algo fijo, que inamovible, que no pueda volver atrás y que en los casos en los que queramos hacer una donación, que no es tan simple como decir yo le dono a mi hijo determinado bien, sino que todo acto actual, como digo, tendrá unas consecuencias en el futuro. Estupendo. Jorge, nos comentabas que en la revocación uno de los puntos era cumplir lo pactado por el donante. Sí. Una de las cosas podría ser, por ejemplo, pues vas a tener la casa si antes de los 25 te casas y tienes un hijo. Por poner un ejemplo un poco tonto. ¿Podría ser eso o tiene que ser algo que esté dentro de la ley, por así decirlo? Claro, a ver, puede ser cualquier condición que esté dentro de la ley. Justamente la que tú me has dicho está dentro de la ley. Tener hijos, casarse y tener hijos está dentro de la ley. Por lo tanto, si el donante lo quiere, podría hacerlo. ¿Vale? Se ven más a menudo, ¿vale?, los casos contrarios, los que he puesto yo como ejemplo, ¿vale? El típico hijo soltero que lo vemos más necesitado y decimos, mira, te dono la vivienda, pero claro, siempre que siga soltero, porque si no estaría perjudicando al hermano que ya se casó, se compró su casa y pagó su hipoteca. Claro. ¿Vale? Por lo tanto, todas las condiciones que estén dentro de la ley están permitidas. No podemos condicionar una donación a que y que no sean imposibles, claro. Condicionar una donación a que, no sé, no se me ocurre algo imposible, pero bueno, a que vueles a la luna. Claro. Si no vuelas a la luna, te revoco la donación. Claro. Eso es una condición imposible. ¿Y si las imposibles y las ilegales no tendrían cabida. Y si no depende 100% de ti, por ejemplo, otro caso, un padre que dice, vale, yo te dono si haces las paces con tu primo Enrique. Y tú vas a tu primo Enrique, pero tu primo Enrique no te quiere ver en pintura, te cierra la puerta a las narices y no hay forma. No por ti, sino porque él no quiere. ¿Ahí qué se podría hacer? Pues, no sé yo si acreditar tu intención de hacerlo. O sea, llevar un notario y decir, quiero que firmes como que yo, por mi parte, tengo voluntad, pero él no quiere, pero yo sí que quiero. Es decir, yo he cumplido. A ver, también tienes que tener en cuenta que, como decía, la revocación es a instancia de parte. Es el padre el que, si considera que no has hecho lo suficiente como para llegar a hacer las paces, ¿vale?, podría revocar esa donación. Pues intenta acreditar ante tu padre que tú has hecho todo lo posible por tu parte. Pero claro, eso es muy difícil de acreditar. Pero como te digo, igual esa donación, pues la finalidad era la que tú intentaras acercar posturas con tu primo. ¿Vale? Tú lo has intentado, no ha sido posible, no por ti, sino por el otro, pues entiendo que en ese caso tu padre pues no querrá ejercitar esa acción de revocación de la donación, pero bueno, tampoco podemos asegurarlo. Estupendo. Bueno, como estamos viendo que pueden haber muchos casos y muchos flecos y muchos puntos y comas que pueden variar, lo mejor es acudir a grandes expertos para que nos asesoren bien y nos expliquen muy bien las cosas como has hecho esta tarde con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo podemos contactar con vosotros? Pues, como siempre digo, podemos contactar a través del teléfono del 96-320-2876 o a través de la página web www.marinmateo.com. Estupendo, pues muchísimas gracias, Jorge, un placer como siempre. Espero verte más a menudo y sí, claro. Nos vemos y escuchamos el próximo día. Perfecto, gracias, José. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.